Los países centroamericanos sufren los impactos de la minería metálica. Las empresas mineras intervienen en los territorios, dañando sus ecosistemas, deforestando los bosques, contaminando ríos, aguas subterráneas, suelos y aire, afectando la salud de la población, principalmente de niños y niñas, y respetan las formas ancestrales de organización y decisión de las culturas, presionan la reubicación de las poblaciones y obligan a cambiar de actividades, provocando la división de las comunidades. Más de la tercera parte centroamericana está concesionada a las empresas mineras. Existen 75 proyectos en explotación y 438 proyectos en exploración. Estudios técnicos reflejan los impactos de la minería en todos los países centroamericanos. Algunos de ellos: en Guatemala, contaminación de la quebrada seca con metales pesados, enfermedades de la piel en niños y niñas, impacto en la seguridad alimentaria y más de 100 casas alrededor de la mina Marlin con grietas y rajaduras. En Honduras, contaminación del río Lara y lago Yojoa con metales pesados. En la comunidad El Pedernal, 8 de cada 10 habitantes padecen de enfermedades de la piel y las vías respiratorias. En El Salvador, la etapa de exploración provocó división en las comunidades y competencia por el agua. En Nicaragua, el río Mico contaminado con aluminio y manganeso por encima de lo permitido en las normas internacionales. En Costa Rica, contaminación con aguas cianuradas en la quebrada Turbina y río Lagarto. En Panamá, deforestación del Cerro Petaquilla y afectación de los ríos Molejones, San Juan y Turbe. ¿Puede un país prohibir la minería metálica y el uso de cianuro? ¿Pueden todas las fuerzas políticas de un país aprobar una ley que prohíba la minería? La respuesta es sí se puede. Minería metálica en Costa Rica, prohibida por ley. El triunfo tras la lucha. Las distintas fuerzas políticas de Costa Rica se pusieron de acuerdo y aprobaron una ley que prohíbe la minería metálica y el uso del cianuro. ¿Cómo se alcanza este logro? Las comunidades tomaron conciencia de los impactos sociales y ambientales de la minería metálica. Esos impactos fueron socializados por diversos medios. Florece la participación ciudadana, surge la organización y el trabajo en redes, que lleva a la realización de diversas acciones que hacen crecer la opinión pública, la cual presiona a los que gobiernan a aprobar la ley. La aprobación de la ley que prohíbe la minería en Costa Rica ha sido un proceso de muchos años y de muchísimas y diversas luchas. Costa Rica, al igual que muchos otros países, ha sufrido los impactos de proyectos mineros. Las empresas mineras llegaron ofreciendo trabajo, bienestar, progreso y desarrollo para las comunidades. Pero una vez que iniciaron los proyectos, se olvidaban de aquellos ofrecimientos y promesas y empezaban a surgir los conflictos. Uno de los primeros impactos negativos de los proyectos mineros fue la división de las comunidades. Y esta división se origina pues basada en intereses diferentes. Hay un sector que es el comercial, el sector que lo que le interesa es el dinero, y hay otro sector que es el que le interesa el futuro de sus hijos, el que le interesa el ambiente, el que le interesa el agua que nos tomamos, el que le interesa los bosques. Una vez que apareció la propuesta minera, con sus ofrecimientos falsos inclusive, ¿verdad? Entonces fue generando como una división entre las comunidades, entre los pobladores. Se han metido en comunidades muy pobres, donde ofrecen el moro y el oro, y en último término prácticamente que impiden que el Estado invierta para mejorar condiciones, para justificar de ellos su presencia. Eso lo que ha traído es un subdesarrollo, o sea, un retroceso en las comunidades. Siempre están dentro de la comunidad,
la gente que se cree el cuento de los billetes, se cree el cuento de que la plata va a correr por los caños, ¿verdad? Y es gente que empieza a funcionar como peones de la empresa minera y del gobierno para minar esa resistencia. Otra promesa que hicieron las empresas mineras a las comunidades fue que trabajarían con tecnología de punta para no dañar el ambiente. Pero conforme explotaban, aparecía la contaminación del agua, de la tierra, del aire y del paisaje. Los principales impactos ambientales que genera la actividad de minería de oro a cielo abierto es la transformación total del ambiente. O sea, tenemos un gran impacto sobre la biodiversidad existente. Hablemos biodiversidad desde lo que es el bosque, como lo es también la fauna y también la biodiversidad acuática. Esto porque transforma totalmente, o sea, hay cambios de cursos de los ríos, pero también porque genera muchísimo arrastre de sedimentos y muchísimo, o sea, el riesgo por la contaminación química es elevadísimo. Va a ser 15 años. Cuando fue contaminada esa quebrada por primera vez, que duró varios años contaminada. La pérdida que yo tuve fue muy grande porque a mí se me murieron vacas y la empresa nunca me recuperó nada, nunca me dio nada. No se conoce un solo proyecto en Latinoamérica de minería de oro en el cual uno puede decir que sea un proyecto ambientalmente sostenible, no se conoce. El destrozo que han hecho es de tal magnitud que queda completamente inhabilitado para cualquier proyecto de desarrollo turístico que las comunidades, que las personas, que las familias puedan implementar. Conforme la gente se informaba de los impactos que provoca la minería metálica, se empezó a organizar, a reunirse, a planificar visitas, se integraron en redes, se elaboraron materiales y realizaron muchas otras acciones de comunicación y educación que tuvieron como propósito detener el proyecto. A nivel local se organizaron muchos sectores de campesinos, sectores de dirigencia de acueductos rurales, mucho de la iglesia también, sobre todo del ámbito de la pastoral social y la pastoral juvenil y grupos ambientalistas. Ha habido de todo, ha habido desde volantes, desde reuniones en las comunidades, pasando por ahora la utilización de las tecnologías más modernas, ¿verdad? Con internet, con YouTube, con Facebook, con Twitter, o sea, pero en realidad básicamente ha sido una cuestión de saber comunicarse en el nivel que haya que comunicarse. Esto no es fácil, o sea, es una guerra que muy bien, nosotros terminamos ganándola, pero perdimos montones de batallas, recursos de amparo, que nos alegrábamos porque ganábamos un recurso de amparo. Y nos entristecíamos porque perdíamos otro recurso de amparo. Uno de los frutos grandes fue dejar sembrada la semilla de esa certeza de que la minería no nos ayuda como país, ni nuestras comunidades se deben nunca permitir. Las personas involucradas en esta lucha contra la minería coinciden en que cuando la población tomó conciencia de los daños que causa la minería metálica, se organizó en defensa de su territorio y de sus derechos. Esto los llevó a presionar a los representantes políticos a tomar la decisión de aprobar la ley que prohíbe la minería metálica y el uso del cianuro. El tema minero se logró colocar en la palestra nacional como un tema electoral, ¿verdad? Y habían indicadores que mostraban un 90% de la población que rechazaba este tipo de explotaciones. Todo esto no hubiera sido posible solo con el cabildeo en la Asamblea Legislativa. Fue gracias a esa sinergia entre lucha en la Asamblea, propuestas inteligentes y movilización popular, lucha de la gente en las calles y en las comunidades, que se logró este gran avance en Costa Rica. Si no hubiera sido por muchas de estas manifestaciones que se realizan a través de caminatas, campamentos y demás, la labor legislativa se nos hubiera dificultado más. Sin duda alguna ha sido un gran aporte el que en este aspecto haya la sociedad interiorizado y manifestado una indignación ética hacia este tipo de acciones. Esta lucha generó un gran levantamiento y al final a los diputados no les quedó más remedio que por unanimidad aceptar la eliminación
del cianuro y de la minería ahora a cielo abierto con ese tipo de sustancia. El político que se hubiera atrevido a manifestarse abiertamente a favor de este tipo de actividades, aunque ya en el poder hicieran otra cosa, yo creo que hubiera cargado un costo político muy alto. Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, que se sirvan ponerse de pie o levantar su mano derecha en caso de impedimento. 49 diputadas y diputados presentes, 49 han votado afirmativamente. En consecuencia, se aprueba en segundo debate este proyecto. La lucha para llegar a prohibir por ley la minería metálica en Costa Rica es la misma que se está dando en muchos países. Compartimos sentimientos y reflexiones que emergen del triunfo tras la lucha, con la esperanza de que enriquezcan los esfuerzos por prohibir la minería metálica. Se sigue demostrando que David puede vencer a Goliat. Se sigue demostrando y se repite en la historia, así que no nos creamos el cuento de que esto no hay nada que hacer. Yo sé que las realidades, digamos, de este país con respecto a otros son diferentes, ¿no? Uno no puede tratar de calcar una experiencia, ¿verdad? Nos sentimos más que digo, nos sentimos centroamericanos, nos sentimos latinoamericanos en estas luchas por la vida. Son más de 500 años que han venido arrinconándonos, arrasándonos, quitándonos de nuestras tierras. Primero que nada, tratar de convencer, de educar, de formar a la niñez y a la juventud, porque ellos son exactamente el brazo fuerte de la lucha. En última instancia, ellos son los que van a determinar si se hace una cosa o no se hace. Yo sé que en otros países es mucho más duro defender esto, incluso hay gente que ha tenido que dar la vida por este tipo de cosas. Siempre hay una esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una manera. El hecho es conseguir la unidad de los pueblos, conseguir la unidad en las comunidades, conseguir grupos que se organicen. Es presión, es organización, es conciencia. En el caso de Costa Rica es el resultado de muchos años de lucha y de concientización, es decir, ambas cosas van de la mano. Hay que establecer redes, ese es el secreto, establecer redes, tejerlas unos con otros. Si queremos que América Latina verdaderamente dé un salto al desarrollo y que ese salto sea sostenido, debería irse alejando más de la dependencia de exportaciones que tengan que ver con la sobreexplotación de la tierra y la naturaleza y acercarse más a lo que son economías de la innovación. Vimos que Costa Rica, al igual que otros países, sufrió los impactos de los proyectos mineros, división de las comunidades, contaminación del agua, el aire, la tierra y el paisaje. Señalamos que la participación ciudadana, la comunicación, la educación y el trabajo en redes sensibilizaron y aumentaron la conciencia que llevó a realizar diversas acciones para detener los proyectos. Y que las personas concientizadas del problema hicieron crecer la opinión pública que presionó a los que gobiernan a aprobar una ley que prohíbe la minería. Así Costa Rica se convierte en el primer país de América en prohibir la minería metálica. La aprobación de esta ley causó un gran regocijo entre la población. Carajillo mío, que ya va a cumplir 15 años, él corría por todos lados y gritaba contento de ver que ya la minería no se iba a dar. Ha sido el esfuerzo de un trabajo de muchos años y también de mucha gente. Que ya íbamos a poder tomar agua limpia y teníamos un aire puro. Fue una alegría tremenda. Un gran logro de todas las organizaciones, académicos, científicos, ambientalistas, personas de la sociedad civil que durante muchos años se han opuesto a la expansión minera. Es muy difícil, es tal vez indescriptible poder uno decir qué fue lo que se sintió en aquel momento. Me llenó de esperanza, ¿sí? Me llenó de esperanza porque dice uno, por fin. Como agarrar el globo terráqueo y darle un abrazo y un beso y decirle, aquí estamos, ya ganamos una.
la esperanza de que esta ley que prohíbe la minería metálica abra el camino para que muchos otros países logren leyes similares por respeto a sus derechos y en defensa de sus territorios y recursos.